Todos venimos de experiencias, o casi todos de experiencias militantes, o algún tipo de actividad en la que hemos tenido frustraciones personales. Nuestro punto de partida es que la experiencia personal es una anécdota a superar. El gran problema es la situación de la humanidad. Desde nuestro criterio, la sociedad es una organización para la reproducción de la vida. La existencia en ella de explotación, opresión, felicidad, es un elemento secundario a esto, puede ser disruptivo o no, pero no son máquinas de oprimir, sino organizaciones para reproducir la vida. Toda sociedad posee un articulador social. En el caso del capitalismo, es el primero que posee un articulador social universal. Toda la vida humana en la Tierra está organizada, en este momento, en sentido muy genérico y en sentido muy estricto, para valorizar el valor. Este articulador de toda la vida social causa problemas que no pueden ser cuestionados por situaciones situaciones particulares o no genéricas. Organiza toda la vida y las particularidades se integran en esa organización para valorizar el valor. Una sociedad organizada para valorizar el valor, para la acumulación, para la ganancia, genera pobreza y genera una pobreza muy medida y muy conocida, nosotros la llamamos dineraria, que es la que mide la burguesía, y genera otras pobrezas que nos interesa mucho incorporar en los debates y en el programa socialista. Importante cuestión en todo esto, nosotros consideramos el arte y la cultura fundamentalmente un componente de la reproducción de la fuerza de trabajo, no una fuerza que modela conciencias, sino un elemento que permite que los seres humanos sigamos produciendo valor para el capital. Y como es un componente, llamado por Marx componente moral de la fuerza de trabajo, se degrada con la fuerza de trabajo. Esto, dicho de otra manera, nadie va a educar trabajadores que no necesitan esa educación para trabajar. Así que si lo que necesito es alguien que pedalee, no necesito que aprenda la raíz cuadrada. Como se degrada con ella la cultura y el arte, obviamente, igual que cualquier particularidad, no pueden cambiar el mundo. En realidad, el mundo los cambia, los degrada y los aplasta. El mayor constructor de conciencia es la vida cotidiana. En los actos mínimos que realizamos desde que nacemos y desde que nos despertamos, nosotros nos colocamos como compradores y vendedores de mercancía. Esto no necesita ni de la escuela ni de los medios de difusión, sino simplemente de querer tomar mate y no tener yerba. Y en ese momento, automáticamente salgo a comprar. Así como la vida cotidiana es el mayor constructor de conciencia, hay algunos elementos particulares que nos hemos ocupado bastante y creemos que son fundamentales. Me refiero a las redes, que no son la forma de articular la amistad, ni de conocer personas, ni de hacerse amigos, sino un mecanismo para el comercio global. Podemos usarlas o no, pero tenemos que tener en cuenta cuáles son sus efectos y su lógica y para qué nacieron. Los esquemas piramidales, que ahora los vamos a volver a mencionar, pero que son cada vez más omnipresentes. Y la inteligencia artificial, que es como ha sido el combustible fósil o la energía nuclear, un gran salto tecnológico, un inmenso mundo de posibilidades y una amenaza para la humanidad. De hecho, es tan preocupante lo que puede pasar con la inteligencia artificial como lo que puede pasar con el combustible fósil. Hay varias tecnologías en manos del capitalismo anotadas para destruir el mundo. No apostemos fácil a una porque no es la única. Eh, en cuanto a digo, entre las pobrezas que nos interesa mencionar está lo que en el texto pusimos como la sinergia de la diversidad humana. O sea, todo se va aplanando
en un empobrecido individuo que carece de atributos, carece de diferencias, que desde eh, Corea hasta Sudamérica ve la misma cosas, consume las mismas cosas y todo es igual, en una contradicción que pareció lo que hablamos antes de la tecnología y la educación. Tenemos mucho disponible para un individuo, pero si uno se coloca en el lugar de la humanidad, hay poco disponible. O sea, todo se parece a sí mismo. Y todo está en Netflix o Amazon Prime, lo cual es una gran pérdida de diversidad, discusión, diferencia. En ese mundo en el que esto se pierde, los que saben hacer algo o hacen algo interesante eh, están amenazados. Quiero decir con esto, nuestra postura ante no solamente los artistas, los trabajadores de la cultura, sino también los técnicos, todas las personas que hacen algo que creen valioso, que lo valoran, que les da sentido a su vida, todas esas personas tienen su razón de vivir, que todavía la tienen en el trabajo, amenazada. Y nuestra postura es que de esa amenaza no se sale desde el mismo objeto amenazado. La cultura no salva a la cultura, la salud no puede salvar a la salud, eh, la construcción de máquinas no puede salvar a la ingeniería. Entonces, si lo que se sabe hacer se hace bien y da sentido a la vida está amenazado, toda esa porción de la clase trabajadora que no está caída en la degradación absoluta, vive siempre amenazada y preocupada por su seguridad. Sabe que en cualquier momento cae en el mar de la precarización y la degradación. Este es el gran problema de todas las personas que hacen algo que todavía, aún dentro del capitalismo, resulta satisfactorio. Y esto es así porque como la competencia no tiene fin, lo mercantil no solamente se devora a otros espacios mercantiles, ¿no? Los teléfonos devoraron a las computadoras, no solamente se devoran a otros capitalistas, eh, una automotriz come a otra, sino que también devora espacios que no estaban en el mundo capitalista, como la incorporación de China hace 40, 30 años, o espacios que no funcionaban bajo la lógica de la valorización del valor, como pueden ser la amistad, el amor, ¿no? Cada vez estas cosas funcionan más bajo la lógica de una aplicación que pone publicidad, ya es un tema, eso explica también el salto en la trata y la prostitución, porque ¿por qué no poner la sexualidad genéricamente dentro de un intercambio mercantil? Acá viene un punto crucial. Si no es la cultura, no es la comunidad, no es el particularismo el que nos saca del capitalismo, y además el capitalismo insidioso e intersticialmente se va metiendo en todos lados, y si lo que antes no era capitalista, ahora lo es y no lo podemos detener, disolvemos la reunión. No, porque hay crisis. Y la crisis, como lo hemos visto en la charla que tuvimos la semana pasada, o en los textos que repartimos, es endógena. O sea, la misma fuerza que lleva al capital a meterse en todas partes y someterlo a la valorización, lleva al capital a que todos quieran pasar por el embudo de la sobreproducción. Ningún capital se detiene antes de del exceso de oferta, nadie va a ser el que yo me bajo, y en esa dinámica producen más de lo que se podría consumir. Este es el único momento importante o crucial para nuestra actividad, o el momento, que es donde la ineficacia del capitalismo se hace evidente de manera inmediata para todo el mundo. En ese momento todo lo que parecía abundante se vuelve escaso, todo lo que parecía funcionar se cae, todo lo que parecía lógico parece irreal. Entonces,
Ese mecanismo intersticial, insidioso, que va ocupando todo y haciéndolo funcionar dentro de la lógica del capital, tiene momentos en que se tropieza consigo mismo. En términos de la misma analogía, y ese sería el momento de patear al caído. En esta lógica, nosotros tenemos que tener claro que los burgueses, por lo que acabo de decir, prefieren la democracia. La burguesía como clase tiene un régimen que es su régimen, que es la democracia, que se desprende de lo que dije recién. Capitales que compiten no pueden delegar en otro decisiones que los van a afectar. El Congreso es el lugar donde los que quieren aranceles se juntan con los que no quieren aranceles y tienen que decidir, pero todos, los que quieren y los que no quieren, por dar un ejemplo muy básico, quieren tener un lugar en el que puedan hacer lobby, poner su voz, presionar, porque si hay un régimen autoritario, decide un tercero del cual no saben si los va a perjudicar. Además de que les gusta la democracia, en algunos momentos, solo cuando la amenaza es muy grave, están dispuestos a ceder esta capacidad para que alguien lo salve. Este Estado, que puede tener un régimen democrático o no, es siempre burgués. Es burgués porque es conservador, está diseñado para mantener lo que hay. Es burgués porque cuando aborda una actividad económica, o lo hace porque es muy caro para que lo hagan los burgueses individuales, entonces hace cargo de cosas que le financia para todos, como absorber a todos los viejos en un sistema como el PAMI para que la salud pueda eh, tener ganancias con las personas más jóvenes y más sanas, absorber empresas vaciadas, como fue en su momento YPF o querían hacer con Vicentín, para cargar en la totalidad de la población el fracaso de algún capitalista, o ocuparse de grandes obras de infraestructura iniciales que ningún capitalista particular puede tener, como en el caso de, vuelvo, la YPF inicial del siglo XX, al principio del siglo XX, que bueno, nadie podía hacer esas inversiones para buscar petróleo de su bolsillo, las hace el Estado, o las carreteras, o muchas cosas de infraestructura general. Un ejemplo más notorio es la NASA y SpaceX. En la década del 60, poner toda esa tarasca que puso el Estado yanqui para ver si se podían hacer cohetes, ningún burgués lo iba a arriesgar. Teniendo todo este conocimiento, estas posibilidades de negocios, viene Elon Musk y dice, bueno, ahora yo puedo poner la plata acá. En ese sentido, el estado de bienestar también tenemos que sacar otra conclusión, que es, el estado de bienestar fue, además de un episodio excepcional de los 30 años del boom de posguerra, un pacto entre la clase obrera y la burguesía de convivencia más o menos estable, un mecanismo meritocrático. O sea, estaba la universidad, estaban las carreras administrativas, estaba la carrera docente, una serie de mecanismos de una movilidad social administrada, pero a la vez lógica, dentro del sistema capitalista que podía hacer concesiones. Pero se sabía que uno podía hacer una carrera dentro de un mecanismo que tenía lógica y algún grado de transparencia. Este estado de bienestar meritocrático es hoy un estado clientelar, burocrático y corrupto. Por lo tanto, lo que antes era respetable ahora es repudiado. Todos tenemos la experiencia de alguien acomodado que no volvió a trabajar desde la pandemia, y esto tiene un efecto de provocar repudio a esta máquina que no brinda servicio, pero le brinda una vida mucho mejor a algunos amigos de los gobiernos. Porque esa meritocracia administrada y regulada pasó a ser ahora una meritocracia individual y dineraria. Si ahí están los acomodados, cada uno tiene que hacer la suya. Esto tiene un marco que nos parece importante remarcar. Se acabó la luz del faro rojo de la Revolución Rusa.
Del 17 al 89, lo común, el progreso, la ciencia, eran un piso casi universal. Discutíamos entre qué camino, qué características, cuál es el grado de democracia. Hoy, lo común, el progreso común, la ciencia inclusive, no tiene ese lugar y en términos muy genéricos son repudiados. Y se acabó los 30 años del boom de posguerra. El hermoso matrimonio entre la lucha y la belleza, un noviazgo raro que duró 30 años, pero que no tiene ni antecedentes ni consecuentes, se acabó. O sea, la cultura ya no marcha al lado de la lucha. La inteligencia ya no marcha al lado de la lucha. Esto que se da por sí, ahora hay que rediscutirlo. Nuestra posición frente a esto es la cultura tiene que eh, ir detrás del programa socialista, porque este matrimonio, esta hermandad de igual a igual, eh, no puede funcionar. En ese marco nosotros pensamos que tenemos que discutir la Revolución Rusa, porque es un fracaso cuyos cascotes nos caen encima de la cabeza, pero nosotros aceptamos discutir la Revolución Rusa bajo un marco muy preciso que es ninguno de sus desastres, de sus horrores, de sus malos eh, ejecuciones políticas, permite negar que el gran problema son 4 siglos de desastres y horrores a lo largo de todo el globo. No hay comparación entre los crímenes del capitalismo y el fracaso de la única experiencia socialista real. Eh, y también en este marco, nuestro recuerdo, nuestra manera de relacionarnos con la tradición, no es tanto repetir nombres o lugares o fechas, o sea, volver a lo exterior del pasado, sino en una situación radicalmente distinta, retomar lo central para el presente. Nosotros no vamos a hacer actos donde, por ejemplo así, reivindiquemos, importante, nuestro último acto, la única fecha de reivindicación es por razones que llaman a la unidad proletaria universal, el 1 de mayo. Pero por decirlo de alguna manera, del cordobazo lo que nos interesa no es la clase obrera fabril en la calle, cosa que hoy es difícil que suceda de esa manera, sino que eran socialistas. Y de la huelga del 36 no nos interesa tanto los combates en la ciudad de Buenos Aires en las calles, sino que eran comunistas. Lo que tenemos que reivindicar no son los actos en sí, sino el fondo que permanece en nuestra lucha actual. Bien, hemos tratado de delimitar un feminismo científico, antipatriarcal, antiprostitución, en contra de la trata, que se enfrente a las diferencias de género, pero que reafirme la existencia del sexo biológico, lo cual se encolumna perfectamente con eh, nuestra tarea de investigar los funcionamientos más actualizados de la ciencia. Y en ese funcionamiento más actualizado de la ciencia, nuestra idea de la conciencia es que avanza a saltos, porque la conciencia es una conquista tardía, evolutiva y parcial para la supervivencia, y es la que toma decisiones. Entonces, una conciencia no puede estar dubitando y contemplando todas las contradicciones todo el tiempo. Esa es otra tarea. Conciencia es la que dice voto a uno o voto a otro, por ejemplo. Soy de este o soy del otro. El inmenso cúmulo de información tiene que ser procesado de una manera
de un inconsciente que no es el freudiano, de una manera no plenamente consciente, para que la conciencia solamente obtenga la conclusión y el acto. Y de alguna manera, esta es la tarea de la vanguardia política. Todos los grupos que hacemos, todo el trabajo de elaboración tiene que ver con procesar, elaborar y concluir en cuál sería la posición de la vanguardia consciente ante cada situación de la lucha de clases y de la vida social. Cuando dije vanguardia, defino, para nosotros la vanguardia son los que hacen, los que quieren hacer, y además consienten en hacerse preguntas sobre ese hacer. En esa vanguardia, nosotros intentamos construir una vanguardia política socialista y tenemos una posición frente a la actividad gremial, que la hemos citado varias veces, que es el programa mínimo es lo que los compañeros están dispuestos a llevar adelante para arrancarle algo al capitalismo, en la consideración de que si muchos lo quieren hacer es porque lo consideran posible, mientras que el programa máximo es la respuesta al fracaso del programa mínimo, eso que hay que lograr para cambiar el ordenador social universal. El programa mínimo lo hacemos con muchísimos compañeros, no hay que ser socialista, no hay que tener ningún tipo de otra aspiración política que querer un aumento de salarios para hacer una huelga por aumento de salarios. Hay que tener una idea mucho más general de la vida social para ser socialista. Esto es un salto y no hay ninguna continuidad, transición, unidad entre ambas cosas. La actividad gremial es hacer lo que se puede hacer con los compañeros hoy para mejorar un poco la actividad y la vida hoy. La actividad política es preparar la vanguardia para el momento de crisis. Bien, para tratar de terminar. En este preparar la vanguardia hay hay cuestiones que son muy obvias. Nosotros, una de las cosas que consideramos formación política es formación política. Leer, estudiar, investigar. Nosotros no podemos producir ciencia, somos cartoneros de la ciencia, vamos juntando lo que la ciencia deja ahí en el... O sea, mencioné recién lo que leemos de neurofisiología. Esta forma de pensar lo consciente y lo no consciente surge de un montón de experiencias, de experimentos realizados por neurofisiólogos que están lejísimos de nuestras posibilidades, tanto intelectuales como económicas. O sea, nosotros no hacemos ciencia. Lo que hacemos es aprovechar, lo mismo que hacía Marx cuando escribía El Capital, aprovechar lo que está ahí para pensar. Somos militantes, no somos intelectuales. Y además de pensar y de la parte intelectual y de la parte activa en la calle, en la lucha, de la militancia, le hemos dado mucha importancia a la construcción, la confianza, la permanencia y el compromiso. De una manera que al final lo voy a plantear como interrogante, que es si es posible que estas cuestiones funcionen en un colectivo socialista. Porque nosotros reivindicamos la necesidad de la experiencia de la comunidad. O sea, así como los gatos necesitan lamerse para saber que además de estar ahí en la misma casa, son parte de algo común, de la misma manada. Entonces, los seres humanos necesitamos no solamente de los demás en forma práctica, sino de saber que esos algunos demás están con nosotros. Eso que se llama experiencia de la comunidad, que es una cosa altamente satisfactoria. Como esto el capitalismo lo disuelve constantemente, no es el camino para terminar con el capitalismo, pero el capitalismo que sufre por esta disolución ofrece una alternativa que se llama identidad y que nosotros combatimos. Lo común no es lo identitario, y lo satisfactorio es lo común, y lo otro es una trampita que se vuelve rápidamente insatisfactorio. Por eso uno puede ver que todo lo identitario es correr detrás de una zanahoria que nunca se llega. O sea, nunca se llega a ser eso que la identidad me ofrece, porque no es una comunidad. Bien, estos son todos
un recorrido por una cantidad hoy muy superficial, pero con muchos artículos en los que hemos profundizado, de un programa que tiene algunas diferencias con otros y tiene algunas perspectivas no comunes con otros, de compañeros socialistas. También pensamos, como decimos siempre, no somos tan inteligentes, no somos tan originales. Evidentemente tiene que haber más gente que esté pensando en cosas parecidas o similares con las que nos podemos encontrar. La mejor manera de encontrarnos para nosotros, por esto de que la conciencia avanza a saltos, es ser lo más claro y tajantes posible. Esto no tiene por qué cortar ningún diálogo, porque ser tajante y claro no es insultar, sino ser tajante y claro. Probablemente el insulto es lo que suplanta la claridad. Si uno tiene claridad, no tiene por qué ser agresivo o cosas por el estilo. Entonces acá vienen tres preguntas que nosotros a 2 años de empezar a reunirnos tenemos que hacernos o queremos hacernos. Una es esta que dije recién. Este punteo muy superficial, muy a los saltos, ¿amerita la existencia de un grupo que se ocupe de él o no? No, o simplemente hay que estar, lo voy a decir de la manera más chistosa, en el PTS presentando artículos en la Asamblea de Intelectuales, y con esto alcanza para la existencia de estas diferencias. La segunda es más complicada. ¿Puede educarse una vanguardia trabajadora? O sea, esto que queremos hacer, ¿puede, aunque sea en este momento muy para atrás y muy de poco entusiasmo, ampliarse a más compañeros, pensar, leer, discutir las cosas, eh, formarse políticamente para poder responder de manera autónoma a cambios en la situación? Y la última, ¿qué tal asociada a esta? Nosotros hemos venido hace 2 años trabajando de una manera. La pregunta ¿es factible este tipo de funcionamiento puramente voluntario, con un compromiso puramente personal, paramilitar, o solo se milita bajo presión moral? O sea, el capitalismo nos ha llevado a un nivel de degradación que la única manera de formar un colectivo para combatirlo es estar constantemente apretándole los grilletes a los militantes, y que entonces los militantes funcionen como un ejército bajo amenaza de juicio sumario, o es factible que uno haga solo porque cree que tiene que hacer, por convencimiento político. Bien, compañeros, me extendí un poco más de lo que pensaba, pero hagamos el debate.